el Bhagavad Gita. Bien, entonces hemos terminado ayer el capítulo 5 y ahora empezamos el capítulo 6, que se llama Sankhya Yoga. Es otro verso. Yana. Shri Bhagavan Uvacha. Anashrita karma phalam karyam karma karotiya sasannyasi chayogita. El Señor bendito dijo: aquel que no se apega a los frutos de su trabajo y que trabaja de acuerdo con su obligación, está en la orden de vida renunciante, y es el verdadero místico, no aquel que no enciende fuego alguno ni ejecuta ningún trabajo. Así que sannyas aquí es aclarado por Krishna, no se refiere solamente a dejar de hacer cosas, sino a hacer lo que uno tiene que hacer para Krishna sin apegarse a los frutos de su actividad. Aquí este se considera como el verdadero místico. Lo que se denomina renuncia es lo mismo que el yoga, o sea, vincularse con el Supremo, pues nadie puede convertirse en yogi a menos que renuncie al deseo de gratificar los sentidos. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple de yoga, se dice que el trabajo es el medio. Y para aquel que ha alcanzado el yoga, se dice que el medio es el cese de todas las actividades materiales. Este punto es también muy crítico. Yoga y yogi. El yogi entra en otra clase de vida cuando renuncia al deseo de complacer los sentidos. Ese es el gran reto. Mientras uno complace los sentidos, se identifica con el cuerpo. Pero como no somos el cuerpo, entonces es muy difícil tener realizaciones espirituales. Así que por eso se requiere de esta regulación, yama niyama. Abandonar la complacencia de los sentidos. Se dice que una persona ha alcanzado el yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales, ni actúa para la complacencia de los sentidos, ni se entrega a las actividades fructivas. Un hombre debe elevarse mediante su propia mente, no degradarse. La mente es el amigo del alma condicionada, como también su enemigo. Y aquí viene otro verso famoso. Bandur atmatmanastasya yenatmedandana jiva. Anatmanastu shatrudve vartetatmaiva shatrut. Para el que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para el que ha fracasado en hacerlo, su propia mente será su peor enemigo. Para el que ha conquistado la mente, la superalma ya está alcanzada, pues ha logrado la tranquilidad. Para un hombre tal, la felicidad y la desdicha, el calor y el frío, la honra y la deshonra, son todos lo mismo. Se dice que una persona está establecida en la autorrealización y se le denomina yogi o místico cuando está plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y de la iluminación adquiridos. Una persona tal está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Todas las cosas las ve igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Se dice que una persona es aún más avanzada cuando considera a todos, al bienqueriente honesto, a los amigos y a los enemigos, al envidioso, al piadoso,
al pecador y a aquellos que son indiferentes e imparciales con una mente ecuánime. Un trascendentalista siempre debe tratar de concentrar su mente en el yo supremo. Debe vivir solo en un lugar aislado y debe siempre controlar con cuidado su mente. Él debe estar libre de deseos y sentimientos de posesión. Es importante notar que en el sistema de yoga, por ejemplo aquí se está hablando de Sankhya Yoga, una persona debe vivir sola. No obstante, en el Bhakti Yoga, que es lo que estamos practicando nosotros, una persona debe estar asociada con devotos. Porque en Kali Yuga, la fortaleza no viene de la soledad, sino de la buena asociación. Se dice, Chaitanya Mahaprabhu decía, Kalo Sangha Shakti. En Kali Yuga, el Shakti o la energía, el poder, la potencia, viene de buena asociación. Para practicar yoga, uno debe ir a un sitio apartado. Debe poner hierba kush en el suelo y luego cubrirla con una piel de venado y una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe estar situado en un lugar sagrado. Entonces el yogi debe sentarse en él muy firmemente y practicar el yoga controlando la mente y los sentidos, purificando el corazón y fijando la mente en un punto. La explicación del uso de esta piel de venado es para mantener alejadas a las serpientes. Esto se practica en el bosque. Y la hierba kusha es para mantener alejados a los insectos. Uno debe mantener erguidos y derechos el cuerpo, el cuello, la cabeza y mirar fijamente la punta de la nariz. De esta manera, con la mente avasallada y no agitada, desprovisto de temor y completamente libre de la vida sexual, se debe meditar en mí dentro del corazón, haciendo de mí la meta última de la vida. Practicando así el control del cuerpo, la mente y las actividades, el trascendentalista místico alcanza el reino de Dios, la morada de Krishna, por medio de la cesación de la existencia material. Oh Arjuna, no es posible llegar a ser un yogi si se come demasiado o si se come muy poco, si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Y este otro verso famosísimo, Yukta Hara Viharasya, Yukta Chistasya Karmasu, Yukta Swapnavabodasya, Yogo Bhavati Dukkha. Aquel que es moderado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse, puede mitigar todas las penas materiales practicando el sistema de yoga. Cuando el yogi, mediante la práctica del yoga, disciplina sus actividades mentales y se sitúa en la trascendencia, desprovisto de todos los deseos materiales, se dice que ha alcanzado el yoga. Así como una lámpara no vacila en un lugar sin viento, así el trascendentalista cuya mente está bajo control permanece siempre fijo en su meditación en el yo trascendental. La etapa de perfección se denomina trance o samadhi, cuando la mente se restringe por completo de las actividades mentales materiales por la práctica del yoga. Esta se caracteriza por la habilidad de ver el yo con la mente pura y deleitarse y regocijarse en el yo. En ese estado gozoso, uno se sitúa en la felicidad trascendental ilimitada y disfruta de sí mismo a través de los sentidos trascendentales. Así establecido, uno nunca se aparta de la verdad y al obtener esto piensa que no hay mayor ganancia. Estando situado en tal posición, uno jamás se desconcierta, ni siquiera en medio de la más grande dificultad. En realidad, esta es la verdadera libertad
de todas las miserias que surgen del contacto material. Uno debe ocuparse en la práctica del yoga con determinación y fe inquebrantables. Debe abandonar sin excepción todos los deseos materiales nacidos del ego falso y de esta forma controlar mediante la mente todos los sentidos en todos lados. Gradualmente, paso a paso y con plena convicción, uno debe situarse en trance por medio de la inteligencia. De este modo, la mente debe fijarse solamente en el yo y no debe pensar en nada más. De cualquier cosa y donde quiera que la mente divague, debido a su naturaleza fluctuante e inestable, uno ciertamente debe retirarla y traerla de regreso bajo el control del yo. Este yo del que está hablando es el alma. Cuando se refiere al ego falso, se dice ahankara. Cuando se refiere al alma, se dice atma. Aquí Krishna ha dicho, atmani eva vasamnayet. El yogi cuya mente está fija en mí verdaderamente alcanza la felicidad más elevada. Él se libera en virtud de su identidad con el Brahman. Su mente está tranquila, sus pasiones calmadas y está libre de pecado. Permaneciendo siempre en el yo, liberándose de toda la contaminación material, el yogi alcanza la etapa máxima y perfecta de la felicidad en contacto con la conciencia suprema. Un yogi verdadero me observa en todos los seres y también ve a cada ser en mí. En verdad, el hombre autorrealizado me ve en todas partes. El 30 es otro famoso verso. Yumam pashyati sarvatra sarvam chamayi pashyati tasyahamna pramashyami sachamena pranashyati. Ese es un hermoso verso que dice, para aquel que me ve en todas partes y ve todas las cosas en mí, yo nunca estoy perdido y él nunca está perdido para mí. El yogi que sabe que yo y la superalma dentro de todas las criaturas somos uno, me adora y siempre permanece en mí en todas las circunstancias. Esto es importante entender. La superalma dentro de todas las criaturas es una expansión del propio Krishna. Dentro de cada cuerpo hay dos almas. El alma individual, que es uno mismo, y la superalma es el ser supremo que nos acompaña. Él también está en el corazón. Entonces, cuando hablamos de meditar, no se refiere a meditar en uno mismo, se refiere a meditar en el ser supremo que está también en nuestro corazón y nos acompaña. El yogi, hemos leído. Oh Arjuna, es un yogi perfecto quien mediante la comparación con su propio yo ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción. Arjuna dijo, oh Madhusudan, el sistema que me has resumido me parece impráctico e insoportable, pues la mente es inquieta e inestable. ¿Sí? Lo que ha descrito ahora Krishna no es fácil de practicar. ¿Quién se va a ir al bosque sin nada? Poner una piel de venado sobre la hierba kusha, desconectarse completamente del mundo. Vas, te mira, regresas, desponte. Excusez-moi, vamos a cortar esto. Arjuna dijo, oh Krishna, ese es otro famoso verso, Chanchalam Himana Krishna, Pramati Balavadridam Tasyaham Nigraham Manye Vayor Iva Sudushkam. Oh Krishna, porque la mente es inquieta, turbulenta, obstinada y muy fuerte, me parece que subyugarla es más difícil que controlar el viento. El Señor bendito dijo,
Otro famosísimo verso. Oh hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, indudablemente es muy difícil contener la mente inquieta, pero es posible, mediante la práctica constante y el desapego. Shri Bhagavan Vacha Samsayam Mahabaho Manodurnigraham Chalam Abhyasena Kaunteya Vairagena Chagrihete. Este tema, la práctica constante, es el sadhana. El sadhana es todos los días, uno tiene que volverse muy regulado, como un reloj. Así uno tiene que levantarse muy temprano, ¿sí? Bañarse, cantar sus rondas, así. Todo de una manera muy organizada. Practicando servicio devocional, uno tiene que así, ¿no? Despertarse, cantar, meditar, estudiar, comer a horas fijas, preparar los alimentos de una cierta forma. Así. Cuando uno empieza a ser regulado, entonces está empezando a practicar yoga. Si no, la mente es muy desordenada, entonces es muy difícil avanzar. Para aquel cuya mente está desenfrenada, la autorrealización es un trabajo difícil. Pero aquel cuya mente está controlada y se esfuerza mediante los medios correctos, tiene el éxito asegurado. Esa es mi opinión. Arjun dijo, ¿cuál es el destino del hombre de fe que no persevera? El cual al comienzo emprende el proceso de la autorrealización, pero después desiste debido a su mentalidad mundana y de esa manera no alcanza la perfección en el misticismo. Oh Krishna, el de los poderosos brazos, tal hombre, siendo desviado del sendero de la trascendencia, ¿no perece como una nube desbaratada, sin posición alguna en ninguna esfera? Oh Krishna, esta es mi duda, y te pido que la despejes por completo. Nadie más que tú puede destruir esta duda. El Señor bendito dijo, oh hijo de Prita, un trascendentalista dedicado a actividades auspiciosas no se encuentra con la destrucción, ni en este mundo, ni en el mundo espiritual. Amigo mío, aquel que hace el bien nunca es vencido por el mal. Otro famosísimo verso de Krishna. Después de muchísimos años de goce en los planetas de las entidades vivientes piadosas, el yogi fracasado nace en una familia de personas virtuosas o en una familia de la rica aristocracia. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que alguien está practicando cantar Hare Krishna, por ejemplo, y de eso estábamos hablando. Pero no consigue concentrarse, no consigue llegar a la etapa perfecta del canto, que es el canto puro, sin ofensas, del santo nombre. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, por el poder del Namabhas, que es una sombra del santo nombre, y porque tiene deseos materiales, es transferido a un planeta superior, ¿no? Para que satisfaga sus deseos. Así que se va por miles de años, millones de años, a un planeta muy hermoso, así donde, ¿no?, todo funciona muy bien. Si no hay contaminación en la atmósfera, el agua es cristalina, tiene poderes místicos. Sí. Y por haber practicado servicio devocional, y esa es la diferencia del que alcanza planetas superiores por actos piadosos. El que alcanza planetas superiores por actos piadosos, cuando llega su tiempo, le dicen, Señor, se acabó el jueguito, ¡fuera! Pero el que ha llegado ahí en virtud a un servicio devocional incompleto, ¿sí? El Bhakta que está en Maya, digamos, después de que le dan toda la Maya que quería por miles o millones de años,
le dicen, ok, Prabhu, ahora puedes volver al mundo material, a continuar tu Bhakti Yoga, pero te vamos a dar estas facilidades. Puedes nacer en una familia virtuosa, así brahmanes, bhaktas, o en una familia de la rica aristocracia, ¿no? Así puedes ir a la India cada rato. O nace en una familia de trascendentalistas, que seguramente tienen gran sabiduría. En verdad, tal nacimiento es raro en este mundo. Eso es un hecho. O sea, la mayoría de los nacimientos son, ni lo comentaremos, es terrible. ¿Sí? Primero que en la boda los padres estaban ebrios, uno nace medio fantasmado. Esos nacimientos comunes son terribles. Pero de estos yogis, para continuar su vida, tienen nacimientos muy especiales. Oído de Kuru. Al obtener tal nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida previa y trata de progresar más para alcanzar el éxito completo. En virtud de la conciencia divina de su vida previa, él se siente atraído en forma automática a los principios yógicos, aún sin buscarlos. Tal trascendentalista inquisitivo, esforzándose por el yoga, está siempre por encima de los principios ritualistas de las escrituras. Pero cuando el yogi se esfuerza sinceramente en progresar aún más, lavándose de todas las contaminaciones, entonces finalmente, después de muchísimos nacimientos de práctica, alcanza la meta suprema. Muchísimos. Un yogi es superior al asceta, superior al empiricista y superior al trabajador frutivo. Por tanto, oh Arjuna, sé un yogi en todas las circunstancias. Y ahora este es el verso más famoso hasta aquí, y es el verso que define quién es el yogi más elevado. Yogi mama pisarvesham madgatanantaratmana shradhavam vajate yamam samayuktatamamata. Y de todos los yogis, aquel que siempre se refugia en mí con gran fe, adorándome con amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido conmigo en yoga, y es el más elevado de todos. Aquí nos avisan que nos quedan 10 minutos. Así que cuando se dice que el Bhakti Yoga es el yogi más elevado, no es porque es nuestro club de amigos y queremos quedar bien, que esto es lo máximo. Es porque Krishna lo dice. Krishna dice, ok, ese ha llegado, ha culminado. Esa persona que me adora con amor, ese es el Bhakta. Y así termina el capítulo 6. Pero vamos a leer un par de comentarios de Srila Prabhupada, justamente cuando se concluye con este hermoso verso. Prabhupada dice lo siguiente en su significado. La palabra bhajate aquí es significativa. Bhajate tiene su raíz en el verbo bhaj, el cual se usa cuando se requiere servicio. Entonces, cuando se habla de bhajan, cuando se habla de bhakti, no se refiere solamente de cantar o de estar así en un estado místico. Se refiere a servir. En realidad, esta palabra bhakti se traduce como servicio devocional. Es la expresión del amor. Pero no se dice prema yoga, se dice bhakti yoga. Prema es el amor, pero la práctica se llama bhakti. Este amor se expresa a través del servicio. La palabra castellana adoración no puede usarse en el mismo sentido que bhaj. Adoración significa adorar o mostrar respeto y honor, pero el servicio con amor y fe es exclusivo para la Suprema Personalidad de Dios. Uno puede eludir adorar a un hombre respetable o a un semidios, y quizás lo llamen descortés, pero no se puede evitar servir al Ser Supremo sin quedar completamente condenado. Ok,
Cada ser viviente es parte y porción de la suprema personalidad de Dios, y de esta forma todo ser viviente está destinado por constitución propia a servir al Señor Supremo. Si uno deja de hacer esto, cae. El Bhagavatam lo confirma así. Cualquiera que no rinda servicio y descuide su deber al Señor primordial, quien es la fuente de todas las entidades vivientes, ciertamente caerá de su posesión constitucional. Hay otro verso que refuerza esto, que fue citado por nuestro maestro espiritual, por Sri Bhakti-Pramod Puri Maharaj, y es un verso muy interesante. Él dice que si tú descuidas tu servicio, descuidas tu canto, la deidad se ocupa que todo te falle. Ese es el tema. La deidad se va a preocupar de que todo te salga mal, ¿sí? Hasta que te pongan las pilas y hagas bien tu sadhana y tu vaya. Y otro verso citado por Prabhupada aquí es este. Yasya debe para bhaktir, yata debe tataguro, tasyaite katatahyarta prakashante mahatma. Solamente aquellas grandes almas que tienen fe implícita, tanto en el Señor como en el Maestro Espiritual, les son revelados automáticamente todos los significados del conocimiento védico. Importantísimo. ¿Sí? Y ahí termina el capítulo 6.